Hola a todos y bienvenidos a la serie de webinars de Scrum a Escala. Mi nombre es Paula Bedaras y ya son 13 años desde que conocí y me certifiqué con Jeff como Scrum Master. Hoy soy trainer de Scrum a Escala, coach Agile y trainer de Scrum, lo que me permite licenciar Scrum Masters y Product Owners con el programa lanzado por el Dr. Jeff Sutherland, además de ser directora de mi propia compañía, Consultora BK. Con mi socia, desde que fundamos Consultora BK en el 2003, nos hemos dedicado a ayudar en la transformación a organizaciones de gran envergadura como bancos y multinacionales. Finalmente, este año, Consultora BK se ha convertido en partner de transformación de Scrum a Escala a nivel mundial. La verdad que es todo un orgullo. Siendo psicología mi primera licenciatura, siempre me ha interesado y la verdad que amo la educación. Por eso hace años enseño a alumnos de todo el mundo en la Escuela de Negocios de la Online Business School de la Universidad de Barcelona, en másters como el de Gestión de Proyectos y el de Transformación Digital. Y enseño cómo gestionar proyectos innovadores siguiendo las mejores prácticas ágiles. Estoy totalmente convencida, ¿sí?, de que Agile y los frameworks de Scrum y Scrum a Escala son la forma en la que trabajaremos en el siglo XXI, y por eso es que el año pasado lancé como directora en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires la primera diplomatura de metodologías ágiles 100% online. Y por suerte acabamos de lanzar la cuarta edición, ¿sí?, donde se van sumando cada vez alumnos de diferentes lugares de Latinoamérica. Bueno, antes de comenzar de lleno, sí, con el tema del webinar de hoy, les comento algunos temas para que nos organicemos mejor, ¿sí? Primero, para que todos tengamos la mejor experiencia auditiva posible, los únicos audios habilitados van a ser los de los oradores, en este caso Paula Bedaras, Gustavo García. Así que no vamos a utilizar la funcionalidad de levantar la mano que tiene el Zoom, no la vamos a usar, ¿ok? La función de chat sí va a estar disponible por si quieren compartir comentarios, ¿sí?, información con otros participantes del webinar. Pero si quieren hacer alguna pregunta, les pedimos por favor, ¿sí?, y esperamos que haya muchas preguntas, al menos algunas, pueden hacerlo en cualquier momento, pero usen el panel de Q&A, el panel de preguntas que tiene Zoom y que pueden encontrar en su consola, ¿sí? La presentación dura aproximadamente unos 30 minutos, ¿sí? Y luego vamos a hacer todo lo posible para responder la mayor cantidad de preguntas que hagan en un máximo de 15 minutos. Se dan cuenta, los timebox son muy importantes para nosotros. Este webinar se está grabando, así que quédense tranquilos que va a estar disponible para que puedan verlo, compartirlo, ¿sí? Va a estar disponible en el sitio web y en el canal de YouTube de Scrum a Scale. Y también les vamos a estar enviando un enlace el día de mañana, tanto con la grabación como con las diapositivas. Bueno, ahora estamos listos para comenzar la presentación de hoy, y para eso me gustaría presentarles a nuestro invitado de lujo, ¿sí? Gustavo García. Gustavo es Certified Scrum Scale Practitioner, y nos va a contar su experiencia como Chief Product Owner, cuando siendo el director de recursos humanos de un banco muy importante, ¿sí?, se entusiasmaron con Scrum, desarrollando un producto digital, y decidieron utilizar Scrum en toda el área de recursos humanos. He tenido el placer, ¿sí?, de coachar a Gustavo y a sus equipos en esa transformación, así que por eso me pareció muy importante invitarlo el día de hoy. Y con esto comenzamos el webinar de hoy, ¿sí? Continuando con mi webinar de julio de este año, donde justamente hablamos de que Agile y Scrum no son solo para IT, ni solamente para aplicar en desarrollo de software para hacer productos digitales. Lo que estuvieron en ese webinar seguramente recuerdan este slide, y que hablamos del caso completo. Si bien no puedo decir por motivos de confidencialidad el banco del que se trata, este caso de estudio realmente es paradigmático. Hoy vamos a estar justamente hablando de cómo
Scrum a escala ayudó a recursos humanos, y es por eso justamente que nos está acompañando Gustavo con nosotros, porque fue quien impulsó en recursos humanos con casi 50 personas esta transformación. Hola, Gustavo. Hola a todos. Muchas gracias, Paula, y muchas gracias a Scrum at Scale por la invitación a participar y compartir la experiencia. La verdad que para mí es un placer poder estar haciéndolo y estar compartiendo este momento con ustedes. Primero que nada, creo que es importante comentarles, ¿no?, que bueno, la experiencia que nosotros pudimos realizar en la organización la realizamos con un equipo determinado, en un contexto determinado y en una organización dada con su propia cultura, lo que realmente nos permitió conseguir los resultados que conseguimos, pero bueno, esto no implica que, si bien algunas ideas se pueden tomar, sea automáticamente replicable en cualquier otro contexto y equipo, y que los resultados que se obtengan puedan ser exactamente los mismos, ¿no? Bueno, muchas veces hablamos de las transformaciones, de los resultados, de los excelentes resultados que tenemos con las transformaciones ágiles, las transformaciones con Scrum a escala, los éxitos, pero como hablábamos, Gustavo, cuando armamos el webinar, ¿sí?, es importante entender cómo comienzan esos equipos, ¿no? Porque hay gente que todavía ni empezó y quiere decir, bueno, pero ¿cómo empezaron? Así que primero me gustaría justamente que nos cuentes cómo comenzaron. Bueno, perfecto. A ver, es difícil poder encontrar cuál es el momento exacto, ¿no?, preciso de ese comienzo. Pero bueno, para poner un poco en contexto, en mi caso me encontraba trabajando, como bien vos definiste, dentro de un importante banco internacional en Buenos Aires, que estaba recorriendo su camino para realizar una transformación digital de algunos de sus productos y servicios, y poniendo muchísimo foco en la experiencia global del cliente. Y en mi caso, como responsable del equipo de recursos humanos, consideraba que era fundamental poder acompañar ese proceso de transformación y liderarlo y hacerlo visible de cara a nuestros clientes internos, que son justamente nuestros empleados, ¿no? Entonces, por lo tanto, si bien no había un tiempo establecido ni un requerimiento específico de qué o cómo hacer las cosas, creo que eso puntualmente fue también lo que nos ayudó, motivó e impulsó ese contexto a poder animarnos a emprender esta experiencia innovadora y de auténtica transformación, eligiendo Agile y Scrum, ¿no? En la empresa en ese momento existían ya dos productos digitales que se estaban desarrollando bajo metodologías ágiles con el framework de Scrum a nivel de equipo. Y al mismo tiempo, el coaching de esos equipos lo estábamos, digamos, pagando, solventando desde recursos humanos dentro de nuestro presupuesto de capacitación. Entonces, bueno, fue así que tomé un poco la decisión de interiorizarme en la metodología, aprovechando justamente que la organización estaba en ese proceso y que nosotros la estábamos, digamos, estábamos contribuyendo con el presupuesto, y consideraba que, bueno, para ser un poco también sponsor de ese cambio a nivel organización, era fundamental poder vivirlo en primera persona, ¿no?, experimentarlo en primera persona con mi equipo, y a partir de allí poder entonces sí apalancar esa oportunidad de cambio cultural, de transformación y de innovación al resto de toda la organización. Entonces, ¿cómo fue el proceso de decidirse específicamente por Scrum? Bueno, en realidad, primero comenzamos porque necesitábamos un producto digital que nos permitiera transformar justamente la forma en que nos comunicábamos e interactuábamos desde recursos humanos con toda la organización. Una gran plataforma de comunicación. Eh, Luego de no avanzar y de intentar por distintos métodos tradicionales de gestión de proyectos y de tener cada vez
mucho más por querer hacer de lo que realmente era posible producir, bueno, identificamos esta oportunidad de aplicar Agile dentro del framework de Scrum en este producto digital, y tuvimos la oportunidad de dedicar un pequeño equipo, pero que tuviera una dedicación exclusiva al desarrollo de este producto. Y así fue que nació lo que llamamos TED, que era Tu Experiencia Digital, con esta visión que teníamos para explotar y expandir el universo de la comunicación interna. Y bueno, y por suerte, después iban a venir muchos más desafíos, ¿no? Porque a medida que fuimos avanzando, la visión se fue incrementando. Entonces, bueno, la experiencia que logramos en este proyecto TED fue fundamental a la hora de tomar la decisión de ir por algo mucho más grande y ambicioso aspiracionalmente, ¿no? La realidad es que la visión que yo tenía para recursos humanos, en ese momento y hacia futuro, porque esto fue hace un par de años, entonces visualizábamos el 2020 como objetivo de futuro, bueno, era imprescindible poder llevarla adelante entre todos los que conformábamos el equipo, ¿no? Esto es imposible que una sola persona pueda gestar ese desafío, porque implicaba una transformación a todo nivel. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de intentarlo, de la creación de un equipo de alto desempeño basado en Scrum, conformado primero por mis 4 reportes dentro del esquema tradicional, mis 4 reportes y yo, y luego pudimos ir incorporando a la totalidad de los miembros del equipo, que en ese momento éramos 45 personas. Entonces, bueno, a esa altura, digamos, yo no lo sabía ni podía darme cuenta o visualizarlo, pero en realidad me estaban coachando para poder conformar mi propio equipo de Executive Meta Scrum. Bueno, habiendo vivido todo esto me trae muchos recuerdos, ¿no? Sí. Creo que teniendo experiencia como Product Owner de un producto digital y Chief Product Owner de recursos humanos, estaría bueno que nos cuentes qué diferencias viviste entre ambos roles. Ok, perfecto. Bueno, a ver, fuimos conviviendo, experimentando y aprendiendo, ¿no? En la práctica, en el hacer, y bueno, y cada rol tiene digamos, algunas características distintas al otro. En el caso del producto digital, era product owner de ese equipo, entonces, bueno, participaba en cada uno de los eventos, y bueno, tenía un pequeñísimo equipo de POs, porque bueno, para no correr el riesgo de no poder estar disponibles. Y entre este equipo de POs y yo diseñábamos el Product Backlog, pero que era específico al producto y a la visión que teníamos para poder hacerlo crecer y evolucionar. En el otro caso, en el rol de Chief Product Owner de un equipo de alta performance, coordinados y conformados por la totalidad del área, acá, bueno, es un poco distinto porque de por sí la visión estratégica no solamente respondía a la visión que yo tenía del área, hacia dónde quería ir, sino también a los lineamientos que recibía de los accionistas y del comité ejecutivo de la compañía, ¿no? Entonces, esto implicaba tener un product backlog que contenía desde aquellas historias y épicas altamente estratégicas hasta las actividades, las tareas habituales y recurrentes y las múltiples iniciativas y necesidades que teníamos dentro del área y que la organización nos demandaba gestionar, ¿no? Y además, como si todo esto fuera poco, a partir de que el equipo fue sintiéndose cada vez más empoderado y autoorganizado, bueno, ellos mismos comenzaron a escribir sus propias historias, algunas historias, otras por ahí disparaban alguna épica, contribuyendo a amplificar esa visión, ¿no? Entonces, bueno, creo que también aquí pudimos experimentar esto de que eh, la visión se vaya nutriendo no solo top-down, sino también bottom-up, ¿no? Que es fundamental para darle participación a todos. Entonces, bueno, los equipos en sí, el producto digital o el de alto desempeño, compartían todas las características y fundamentos de Scrum, pero los
el rol que me tocó y las habilidades que cada rol implicaban eran diferentes. Muy bien, entonces me gustaría que nos cuentes ahora más cómo fue tu experiencia como Product Owner del producto digital y también cuando escalaste, ¿no? Con otros POs de otras áreas. Bueno, a ver, fue una experiencia increíble y completamente reveladora, ¿no? Porque en mi caso, en mi vida profesional, fue la primera vez que tuve la oportunidad, junto con ese pequeño equipo de POs, de sentarnos desde el comienzo, desde el principio del proyecto, en una misma mesa y trabajar todos juntos, los desarrolladores que conformaban el equipo, ¿no? Los desarrolladores de IT, la gente de diseño y los que veníamos del negocio, en este caso de recursos humanos. Entonces, hay miles de anécdotas relacionadas con cómo fue el proceso de aprendizaje metodológico, las experiencias que fuimos viviendo, en mi caso, en el equipo en sí. Pero bueno, en cada uno de los eventos y sprints fue fundamental poder alinear la visión, hacer crecer el producto y sobre todo el objetivo primordial, que era poder al final de cada sprint disponibilizar un incremento de valor del producto a toda la organización, ¿no? Eso era digamos, la premisa fundamental. Entonces, bueno, por suerte, esto empezó a verse, empezaron a verse los resultados y fue generando que otros POs, en este caso responsables de otras áreas o negocios de la organización, se interesaran por las funcionalidades y productos que íbamos creando, ¿no? Por estas cosas que íbamos haciendo, disponibilizando, y comenzaron a preguntar y a pedir si era posible y a ver similitudes con lo que ellos hacían. Entonces, bueno, a preguntar, ¿es posible replicarlo? ¿Podemos nosotros también tener esa funcionalidad para gestionar nuestro día a día, nuestros productos? Y así fue que surgió la posibilidad de invitarlos a sumarse como POs en nuestros eventos. Bueno, creo que aquí el punto que surge, y la pregunta que les hago es, ¿alguna vez tuvieron la posibilidad de poner su equipo a disposición de otros responsables, de otros managers, en este caso de otros POs? Digo, suena algo imposible de creer, ¿no? De soltar de esa manera a tu equipo en el mundo tradicional de gestión, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de distintos sprints, distintos POs, como les decía, pudieron ir sumándose, donde la dinámica era, ellos ejercían el rol de PO full, incorporaban, eh, no sé si épicas, pero sí sus historias de usuario en el Product Backlog, teníamos los eventos, las planning con el equipo, las conversábamos, las refinábamos, las explicábamos al equipo y así el equipo pudo ir sprint tras sprint desarrollando esas funcionalidades que eran replicables o similares y disponibilizárselas a ellos también, y bueno, generar esta situación o este contexto de conocimiento compartido y colaborativo que hasta ese momento en la organización era impensado o no era fácil de encontrar dentro de nuestra cultura, ¿no? Entonces creo que eso es lo sorprendente y destacable. Excelente. Bueno, hablemos ahora un poco, ¿sí? ¿Cómo fue la diferencia ahora de escalar, ¿sí? Y ser el Chief Product Owner para toda tu área, el área de recursos humanos. Bueno, esto es una experiencia un poquito más extensa, ¿no? Más abarcativa. Pero bueno, primero comenzamos conformando una primera célula integrada por mis reportes y en la cual yo también participaba, éramos los 5, bueno, lo que después iba a ser formalmente el Executive Method Scrum, ¿no? Entonces, a partir de que estuvimos los 5 en la misma mesa, y pudimos alinearnos respecto a capacitación y entrenamiento en Agile y en Scrum, porque no todos estábamos nivelados, entonces bueno, tuvimos que pasar esa etapa de nivelación. Empezamos a trabajar o a definir nuestro sprint cero, por llamarlo de una forma, donde
fuimos definiendo la visión, a tenerla clara, a definirla, empezamos a pensar en cuáles eran los miembros del equipo que íbamos a comenzar a sumar progresivamente y a esbozar las primeras épicas e historias de usuario. Entonces, bueno, fuimos identificando a aquellas personas, aquellos que quizás primero veíamos los más seniors, los que más potencial tenían, los que más se mostraban como con voluntad y apertura y necesidad de cambio, y los sumamos para que se interioricen y también se nivelen y formen parte. Y así fue que un día directamente nos animamos a ir por el desafío de juntarnos los 45 en una única sala y empezar a recorrer este camino. La verdad que Fue fue... un poco ¿eh? caótico, ¿no? Se pensaba así como A que era ver, imposible, ¿no? En ese tal momento. cual, a ver, habíamos tenido experiencias de juntarnos los 45, pero para que hablara yo, esto era una cosa completamente distinta, ¿no? Era decir, bueno, obviamente era complejo, desafiante, pero estaba convencido de que era el camino y lo que debíamos hacer y era la oportunidad para hacerlo. Entonces sí, ese caos eh, al principio fue un poco abrumador, pero también ahí fue muy importante el apoyo, el acompañamiento, el soporte de las coach para eh, llevarnos tranquilidad, en mi caso llevarme mucha tranquilidad y bueno, y entregarme a que las cosas se iban a ir dando, iban a ir ocurriendo y se iban a ir acomodando, ¿no? Creo que, y que el equipo de a poquito iba a poder autoorganizarse y a partir de ese empowerment recibido poder empezar a gestar esta transformación. La verdad que los únicos roles que estaban definidos era el del Chief Product Owner, que era mi caso, y los, digamos, POs, que eran mis 4 reportes formales. El resto, quiénes iban a conformar cada equipo, quién iba a ser designado Scrum Master, qué tareas iban a caer dentro de cada equipo, era parte de este sprint cero, ¿no? Y bueno, tenía que surgir naturalmente de lo que el equipo definiera. Y así fue que quizás surgieron algunos, todo se fue dando, por ejemplo, algunos Scrum Masters surgieron naturalmente y fueron elegidos aquellos que sabíamos que iban a ser elegidos, ¿no? Que tenían todas las características para ser elegidos, y otros quizás, digamos, forzados, porque el equipo los eligió, pero ellos mismos se sorprendieron de haber terminado en ese rol, y algunos quizás hasta incluso lo tomaron y después se dieron cuenta que no podían y fuimos cambiando, ¿no? Pero creo que lo importante fue justamente confiar y otorgar ese empoderamiento y confiar en esa autoorganización. Y una vez que, bueno, que ese sprint cero estuvo completo, bueno, comenzó la hora de la verdad y comenzamos a trabajar en nuestros eventos oficiales y formales. Entonces, cada equipo, dependiendo de los sprints, teníamos 4 o 5 equipos, cada equipo estaba conformado por aproximadamente 9 integrantes, uno de ellos era el Scrum Master, tenían un PO, como les dije antes, y bueno, y ellos mismos iban eligiendo las historias de usuario o las épicas que, que preferían, con las cuales mejor se sentían identificados. Quizás al principio existía esta cuestión de que se agrupaban por características similares de acuerdo a la organización tradicional y elegían la temática que también a priori más cómodo los dejaba. Bueno, esto es fue parte del proceso de aprendizaje hasta poder lograr que los equipos roten, varíen, se flexibilicen, manejen distintas temáticas, al punto tal de que empezaron a formarse también, empezamos a identificar a expertos, y esos expertos también nos dimos cuenta que podían ser convocados a sumar al equipo, a requerimiento y a demanda de tener un tema puntual, y fuimos entonces también, digamos, explotando y viviendo la experiencia de tener, ¿no? Desarrollar la forma T, el T-shape, y de esta manera tener más personas que tuvieran más conocimiento sobre temáticas particulares que en la organización tradicional era imposible, teníamos un único experto
para cada cosa, ¿no? Entonces, de esta forma era posible poder desarrollar cada vez más proyectos y temas en mucho menos tiempo, involucrando más participantes, ¿no? Luego, otro paso que fuimos dando fue incorporar algunas métricas. Estas métricas nos permitían poder evaluar nuestra propia performance, el valor que le íbamos agregando a la organización, y contrarrestarlo con el esfuerzo que nos demandaba, ¿no? Entonces, de esta manera pudimos ir midiendo nuestro propio ritmo y motivarnos a superarnos también sprint tras sprint. Bueno, la verdad que a partir de allí también, como les decía, teníamos 4 o 5 equipos que iban conviviendo y trabajando de manera en paralelo. Entonces empezamos sin también darnos cuenta, nos encontramos en que estábamos transitando el camino de escalar Scrum, ¿no? Y de esa forma, cada uno de los equipos, por ejemplo, tenía sus dailies, todos los equipos teníamos las dailies en simultáneo, entonces al finalizar las dailies de cada uno, los Scrum Masters de cada equipo, junto con el Scrum de Scrum, hacían su daily de Scrum escalado, principalmente para contar en qué estaban, pero fundamentalmente para hacer foco en los impedimentos que encontraban y de esa manera poder después, desde el equipo de POs, ayudar a destrabarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que con esto lo que logramos es que la totalidad de los temas también fueran conversados y tenidos en cuenta, y bueno, y también en esa dinámica todos los temas empezaron a formar parte de lo cotidiano, a estar conectados, a estar comunicados y a ser expuestos y visibles por todos, ¿no? Que creo que esa es también otra de las grandes ventajas. Wow, cuánta Perdón si fui muy de corrido, pero... No, cuánta experiencia, cuánto para compartir. La verdad que estamos llegando ya al tiempo límite. Es súper interesante ver cómo el mismo framework, ¿no? El mismo framework de Scrum, el mismo framework escalado se adecua a áreas que parecen tan diferentes y cómo nos permite hablar en un mismo lenguaje, ¿no? Trabajar con los mismos artefactos, los mismos roles, tener los mismos eventos. Como coach en cada organización que ha ayudado, es un placer, ¿sí? Ver esta transformación, los cambios que se van traduciendo y transformando y produciendo a las personas, profesionales de diferentes áreas que hablan de forma diferente, ¿no? Esa jerga, ¿sí? Donde parece que hasta se pararan desde lugares enfrentados, ¿no? Dentro de una misma organización, y que encuentran en Scrum lo que a mí me gusta llamar como una especie de traductor universal de eficiencia, que permiten que hablen en un mismo lenguaje, que encuentren objetivos comunes, que tiren todos juntos, ¿sí? Para el mismo lado, con una visión compartida en común. Espero, ¿sí? Que en estos pocos minutos que compartimos hayamos logrado entender mejor en la práctica cómo funciona Scrum a Escala y cómo puede ayudarnos en todas las áreas de nuestra organización, IT, no IT. Y así que bueno, con esto me gustaría pasar, tenemos algunas preguntas, recuerden que Tenemos unas cuantas. Tenemos unas cuantas, yo Gustavo, te voy a ir haciendo algunas, ¿sí? A ver, la primera dice, una de las dificultades es poder tener equipos exclusivos para un proyecto. ¿Qué estrategia utilizaron para lograrlo? Bueno, muy cortito, pero en esta fue fundamental, si querés, la del equipo exclusivo, dedicación exclusiva era la del producto digital, fue fundamental la también voluntad y predisposición del management de IT para ofrecernos, ¿no? Esa disponibilidad exclusiva de los recursos. Hola. Y, ¿me escuchás? Sí, por un segundo te perdí, pero ya okay. estamos. Entonces creo que fue fundamental también la alineación entre recursos humanos y IT para podernos poner de acuerdo y que IT pusiera sus propios recursos a disponibilidad de este producto, ¿no? de este equipo. Entonces creo que la estrategia, sencillo no, fue
ponernos de acuerdo entre las áreas de que teníamos la voluntad de hacerlo y de ir por este camino. Excelente. ¿Podés contarnos un poco sobre las dificultades, lo más valioso y los mayores desafíos que se encontraron? Bueno, si querés, esto ya hablando de recursos humanos, ¿no? Sí, 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 creo que sí, que va apuntado a eso la pregunta, la verdad que no sé exactamente, A pero ver, apuntalo a donde vos te parezca. sí, creo que las dificultades, si querés, estuvieron más que nada por, primero, poder generar esa alineación de visión de 45 personas, ¿no? Poder hacer posible que 45 personas entiendan el concepto que queríamos desarrollar y llevar adelante, pudiéramos nivelarlos, estuvieran dispuestos a ser parte de este proceso de cambio y transformación, que en general son procesos muy, muy difíciles y que exigen muchísimo compromiso y seguramente al principio un esfuerzo adicional, ¿no? Eh, un dar más. Entonces, bueno, y creo que también en un primer momento quizás las dificultades estaban, como decíamos, este caos inicial, bueno, entonces es a veces cuando uno cambia la forma de hacer algo, siente que en realidad está retrocediendo en lugar de avanzar, ¿no? Si lo pensamos, no sé, al practicar un deporte, eh, el que sea, cuando nos dicen, bueno, un coach, un entrenador nos dice, de esta forma vas a mejorar la técnica, sí, pero yo como lo hacía, por ejemplo, al tenis, le pegaba bien, y ahora si agarro bien la raqueta, hasta me pesa la raqueta y no le puedo pegar. Bueno, hasta que a fuerza de práctica empezás a mejorar y obviamente a producir resultados completamente distintos. Pero bueno, es una cuestión de poder aceptar ese desafío, creer que va a ser posible, confiar, fundamental la transparencia y la confianza dentro del equipo Scrum, y bueno, y a partir de interiorizar ese proceso de aprendizaje, obviamente que todo se vuelve mucho más sencillo, ¿no? Pero, y creo que también es poder lograr que una cosa es decir, bueno, yo tengo esta visión y ponemos un par de objetivos y listo, y otra cosa es, bueno, bajarla a épicas, a historias de usuario y a compartirlas y a que todo el mundo pueda ser capaz de decodificarlas, ¿no? Creo que eso es otra de las dificultades que se transforman en desafíos. Excelente. Otra pregunta. ¿Cómo se coordinaban las actividades? Es una pregunta compuesta, así que Sí, vamos a... ¿Cómo se coordinaban las actividades de los distintos product owners y el chief product owner? ¿Con qué frecuencia se reunían? ¿Había un product backlog único? ¿Cómo identificaban las dependencias en las distintas user stories? ok. Bueno, a ver, lo que terminó gestándose, como les decía, era los Product Owners y el Chief Product Owner terminamos conformando el Executive Meta Scrum. Por lo tanto, nosotros teníamos nuestro propio equipo que tenía sus propios eventos y bueno, y quizás lo único que teníamos distinto era el tiempo de duración de los sprints. ¿Por qué? Para permitirnos, al tener sprints más cortos que los equipos en general, nos permitía poder dedicar un sprint a crear nuestras propias épicas historias y un segundo sprint a poder desarrollarlas y compartirlas y bajarlas al resto del equipo para que después en su sprint más largo lo pudieran realizar. Pero en realidad, en resumen, teníamos nuestro equipo, éramos un equipo más en paralelo, funcionando de manera escalada. No sé si es claro el concepto. Sí, acá hay una pregunta que la podemos responder sumamente sencilla. Así que, ¿pudieron tener Product Owners y Scrum Master por cada equipo? Sí, la respuesta es sí. Se Sí, cumplió totalmente con todos los roles tal de cual, Scrum. incluso rotando, ¿no? No tiene por qué ser fijo. ¿O eran compartidos entre varias células de Scrum? No. Cada No, Scrum. Bien. Buenísimo, creo que eso ya se respondió. ¿Puedes comentar algo sobre la forma de las historias de usuario? ¿Sí? O los ítems de Product Backlog eran como una lista de funcionalidades, trabajaban con concepto de persona, mapa de persona,
Recuerden que no estamos hablando de Haití, ¿ok? No estamos hablando de Haití, pero bueno, Gustavo, no sé si querés responder al A respecto. ver, el Product Backlog no tenía ninguna, más allá de ser quizás específico de recursos humanos, pero digo, no tenía ninguna característica distinta al Product Backlog que puedes encontrar en otras áreas. Era, digamos, cada historia, cada épica reflejaba las características del proyecto, de la iniciativa o de la tarea que teníamos que desarrollar. Entonces, quizás si algún área nos solicitaba algún proyecto en particular, eso lucía más como una épica que luego de la cual se desprendían historias y al mismo tiempo cuando incorporamos en nuestra gestión ágil también todas las tareas rutinarias y cotidianas del día a día que hacen en la gestión de recursos humanos, también cada una de esas tareas, si querés, que conformaban los equipos estaban reflejados en historias de usuario, pero digo, no había nada, perdón, no había nada distinto a bueno, como, no sé, como empleado del banco quiero para y con su detalle de tareas y personas arrobadas que la iban a desarrollar, ¿no? Y su criterio de aceptación, obviamente, que luego era convalidado en, en el evento correspondiente. Excelente. ¿Fueron invitados de forma ocasional expertos de otras áreas para distintos eventos de Scrum, como la planning o el Sí, a ver, refinamiento? donde más lo visualizamos fue en el producto digital, cuando les decía que fuimos sumando a POs, invitando a POs de otras áreas para poder replicar las funcionalidades. Pero también en varios momentos nos pasó dentro del equipo de recursos humanos también, por ejemplo, a ver, conectando con la pregunta anterior, una historia de usuario o una épica era que queríamos modificar nuestros procedimientos internos. Entonces, de ahí se desprendieron historias para trabajar en cada uno de los procedimientos o procesos que teníamos. Entonces, bueno, la organización tenía un área de ingeniería de procesos, entonces los invitamos en alguna oportunidad a participar de la planning, al menos de esas historias, para que también nos ayudaran y nos acompañaran desde su lugar de expertos a la hora después de poder llevarlas adelante, ¿no? Entonces sí, se fue dando. Bien, otra pregunta. ¿Y cuáles fueron los resultados? A ver, resultados fueron variados, si quieren, el más gráfico es el del producto digital, porque estoy sacando cuentas, pero creo que en un año de sprints pudimos producir infinitamente más de lo que habíamos producido en un formato de cascada tradicional en el pasado, ¿no? Teníamos justamente cuando les contaba de dónde veníamos y de alguna historia no de éxito que habíamos tenido, me había pasado que habíamos pedido desarrollar una herramienta de comunicación y después de 2 años de proyecto tuvimos un producto y las principales características que queríamos para hacer dinámica la comunicación no habían entrado y van a entrar en una fase 2. Bueno, acá en un año de sprint no solamente que hicimos todo, mejoramos la herramienta original, incorporamos todas las funcionalidades que no habían entrado en ese proyecto tradicional, incorporamos otros PO, multiplicamos las funcionalidades, creamos subproductos nuevos dentro de la herramienta, o sea, ahí el resultado fue, y además encima disponibilizándolo y haciéndolo visible a toda la organización de inmediato. Entonces ahí los resultados son clarísimos y muy visibles, muy rápidos, ¿no? De extremada visibilidad. En el caso de recursos humanos, está más que nada dado por todo lo que ocurre puertas adentro, que es funcionar mejor, organizarnos mejor, coordinarnos mejor, interactuar mejor, y a partir de ahí poder estar a la altura de brindar un mejor servicio a nuestro cliente interno, y bueno, y se verifica que también
algunos proyectos que teníamos, que sabíamos que en nuestra teoría iban a demandar X cantidad de tiempo, los pudimos dar delivery en menor tiempo. Pero bueno, ahí quizás nosotros podíamos decodificar esa mejora, no era de resultado tan visible, ¿no? Pero obviamente que comenzamos a trabajar de otra manera y a generar un mejor delivery y al mismo tiempo a empezar a salir de nosotros, de puertas para adentro, y poner al cliente interno en el foco, en el centro, y empezar a interactuar de otra manera y agregar un mejor valor, ¿no? Bueno, última pregunta. ¿Alguna mecánica de integración o consejo para fomentar un único backlog al momento de tener varios product owners? Esto desde la perspectiva del product management. A ver, creo que, a ver si voy por ese lado, pero creo que al principio y en ese caos que decíamos que era estar trabajando todos juntos, quizás también se da esto de que, digo, por más que estemos trabajando en Agile y en Scrum, que tengamos un tablero Kanban, bueno, cada uno y cada product owner a priori y pone la tarjetita que es de su métier, ¿no? Que es de su conocimiento, y quiere poner la historia de usuario de lo que a él le duele. Y bueno, y quizás en eso podemos caer en que cada uno pondría foco en tener su propio product backlog. Y creo que aquí la clave estuvo en decir, bueno, va a haber un único product backlog que vamos a manejar nosotros, que va a ser único de recursos humanos porque somos un único equipo, ¿no? Entonces, manifestar ese romper los hilos y que e incluso también trabajar en que, bueno, si en el Product Backlog las cosas más importantes en este sprint, en esta oportunidad, son de tal tema, y las otras, aunque en tradicional hubieran sido tuyas, bueno, quedarán para más adelante, porque hoy todos tenemos que enfocarnos en gestionar lo que más valor agrega a la organización. Entonces, creo que la clave está en ese Product Backlog único, consensuado, eh, interiorizado por todos, pero principalmente en decodificar que la estrategia es de todos y que todos somos un único equipo, que tenemos que poner foco en, en- en trabajar para desandar el camino que está definido en la visión, ¿no? Yo creo, agregando lo que dice Gustavo, es fundamental tener esa visión, ¿no? Es decir, una vez Sí, que uno tiene una visión, el equipo de product owners, ¿sí? Fomenta y alimenta esa visión, pero sin tener una visión estratégica, todo el resto se desarticula. Bueno, la verdad que tal cual. muchísimas gracias por todas las preguntas, estuvieron sumamente interesantes. Muchísimas gracias a Gustavo. Les cuento, para los que quieran saber más y los que quieran certificarse como practicantes de Scrum Scale, esto lo podemos hacer en un curso que damos en 2 días. Sí, es un entrenamiento realmente teórico, práctico, que estuvo pensado, desarrollado por el programa del Dr. Jeff Sutherland. Ahí tienen el link donde pueden buscar los cursos en español que se están dando. Luego de los 2 días pueden rendir el examen de certificación. En mi caso, el próximo curso que estoy dando es en Buenos Aires, 28 y 29 de noviembre. Así que los invito a todos los que les interese a sumarse. Les dejo acá, sí, como último, tanto mi mail, sí, como una de las frases que coincidimos en que nos gusta muchísimo, que es: las personas no son felices porque tienen éxito porque son felices, sí, del doctor Jeff Sutherland. Así que llegamos al final del tiempo que teníamos alocado para el webinar de hoy, pero si quieren tener más información sobre Scrum Scale, pueden visitar el sitio web Scrum Scale, o pueden conectarse con las redes sociales, o pueden entrar al sitio de scrumascala.com, donde tenemos todo el circuito en castellano. Una vez, muchísimas gracias, Gustavo, por compartir todo tu conocimiento, la experiencia que han vivido, que creo que es sumamente interesante para todos. Muchas gracias a vos, Paula, y a todos. Muchas gracias a todos los participantes.
Y bueno, nos vemos en el próximo webinar. Seguimos en contacto. Gracias.